Bueno, ahora vamos a resolver del ejercicio 63 una diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado. Como podemos ver en la parte de arriba nos dice que la regla es aplicar el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al producto del cuadrado de la primera cantidad menos el duplo de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda. Vamos a resolver y tenemos el ejercicio número 1 donde tenemos a menos 3 elevado al cuadrado. Bien, aplicamos la regla y es el cuadrado del primero menos el duplo de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda. Bien, ahora resolvemos y tenemos a cuadrado menos 2 por 3 son 6a más 3 por 3 sería 9. Este sería el resultado de escribir por simple inspección el resultado en el ejercicio número 63. Vamos ahora con el ejercicio número 2 y tenemos x menos 7 elevado al cuadrado. Bien, aplicamos la regla y nos dice que debemos elevar el primer término al cuadrado menos el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Ahora resolvemos las operaciones y tendríamos x al cuadrado menos 2 por 7 son 14x más 7 por 7 son 49. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 2. Vamos ahora con el ejercicio número 3 y tenemos 9 menos a elevado al cuadrado. Bien, elevamos el primer término al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, sería 9 elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero, que es 9, por el segundo, que es a, más el cuadrado del segundo. Ahora desarrollamos las operaciones. 9 por 9 son 81, menos 2 por 9 son 18, a más a al cuadrado. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 3. Vamos a resolver ahora el cuarto y último y tenemos 2 por a menos 3 por b elevado al cuadrado. Bien, aplicamos la regla y es el cuadrado del primero, es decir 2a elevado al cuadrado menos el duplo del primero, que es 2a, por el segundo, que es 3b, más el cuadrado del segundo, que es 3b. Ahora hacemos las operaciones. 2 por 2 son 4, a por a sería a al cuadrado, menos 2 por 2, 4 por 3, 12, a por b, más, por el signo que tengo aquí, 3 por 3 son 9, b por b sería b al cuadrado. Y es así como llegamos a la solución de este ejercicio. Si tienes alguna duda con la aplicación de esta regla para el ejercicio 63 de productos notables de álgebra de Baldor, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres que te haga algún video relacionado a algún tema en especial, también me puedes dejar tu sugerencia. Te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.